¿Qué relación tienes con Alemania y cuánto tiempo viviste en Alemania? ¿Cuál es mi relación con Alemania? Sí. Bueno, mi papá era alemán, de una región llamada Alta Silesia, que después de la Primera Guerra Mundial pasó a Polonia. O sea, corrieron la frontera, Polonia tomó la parte de la Alta y Baja Silesia y los rusos tomaron la parte que antes era de Polonia, y eso lo corrieron. Mi mamá nació en Polonia, pero sus padres eran de origen alemán. O sea, mi mamá nació en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, no era ni rusa, no era ni polaca, ni era alemana. Por fin, en el año 24, le dieron la nacionalidad, o sea, era una patria por 3 o 4 años. Toda la familia de la parte de mamá se mudaron a un pueblito cerca de Berlín. Y después antes, o sea, en 1926, mi papá se vino para acá, tenía 20 años. Él vio un desastre eso en Alemania con la inflación y como él era enfermizo, tampoco la familia lo quería mucho, entonces él se decidió venir para acá. O sea, él se graduó en Suiza en agronomía. Luego, bueno, él se vino para acá en el 26, pero ya conocía a mi mamá a través de un trabajo que tenía en Alemania antes, y cuando ya él estaba aquí, 4 años más tarde, la mandó a llamar. Ellos se casaron en Los Teques y se mudaron a Maracay. En Maracay mi papá era profesor de la Facultad de Agronomía de la universidad. Y ahí conoció a Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez iba todos los domingos en la tarde a la casa de mi mamá y de mi papá, porque le gustaban las tortas que hacía la alemancita. Y de esa manera, bueno, él se murió, vino López Contreras. Mi papá también hizo varios trabajos, por ejemplo, en la parte por el Ministerio de Agricultura de aquí, lo contrataron para enseñarle otra vez a la gente de la colonia Tovar a sembrar verduras y legumbres y esas cosas. Eso lo sabía mi papá. Y esta gente que ya habían llegado de Alemania en 1842, ellos entonces ya se olvidaron y estaban abandonados, no había carretera que los hiciera y nadie sabía de ellos prácticamente hasta más o menos esa fecha. Entonces, mi papá les comenzó a enseñarles y ahí están los resultados. También mi papá fue ¿cómo se llama? El que hizo las jardinerías del campo de Carabobo. En la batalla de Carabobo se conmemoró, se hizo pues todas las esculturas que fueron de un español, todas las esculturas y arquitectura, y las jardinerías las hizo mi papá. Eso lo han cambiado, bueno, de eso. Mi papá después, en la Segunda Guerra Mundial, por ser alemán, tuvo muchos problemas aquí en Venezuela, porque Venezuela le declaró la guerra a Alemania, a pesar de que siempre había sido pro Alemania, pero como tenían que suministrar petróleo a los americanos para el asunto de la guerra, contribución de guerra sin mandar soldados como lo hizo Brasil o como lo hizo Colombia. Entonces,
pasó mucho trabajo aquí, tenía con una escardilla sembrada en un conuquito que le dieron allá en Cagua. Ahí nació una hermana mía, yo nací en Maracay, en la época, no en la época de Gómez, sino ya de López Contreras, mi hermana igualmente, y otro hermano que yo tengo nació aquí en Boleín. O sea, los hijos somos venezolanos y por eso pudimos entrar en el servicio y todo, diplomático sin ningún problema, o yo por lo menos, ¿no? Bueno, hay una cosa ahí. La primera vez que visité Alemania fue en el año 71, 72. Es la primera vez que visité Alemania. Yo tenía, o sea, tíos de parte de mi papá, tenía 3 tíos, y por parte de mamá tenía 3 tías. Hombres, no, sí, había un tío también, pero que no, los hermanos ahí no se trataban. Vivir en Alemania, lo hice solamente cuando yo estuve en Moscú y tenía que abrir, como quiera decirse, la embajada en la República Democrática Alemana. O sea, yo fui el primer jefe de misión en la República Democrática Alemana por 2 años, hasta que vino después un embajador. Y al cabo de poco tiempo después, a mí me trasladaron a Hungría. Cuando yo estuve en realidad cuando estuve en la República Democrática Alemana, en realidad mi familia, como yo estaba provisional, prestado o algo así, me llamaron para abrir la embajada y me quedé encargado. Yo tendría que haberme regresado a Moscú. Al cabo de 2 años me dijeron que me quedaba fijo en Alemania y que me trajera a mi familia, porque antes en República Democrática Alemana no había vivienda. O sea, como fue reconocido por las Naciones Unidas, de pronto, y muchos países abrieron relaciones antes que nosotros, a ellos les dieron residencia antes, o sea, donde vivir antes, que yo estuve en todo ese tiempo, casi año y medio, en un hotel. Claro, el ministerio me pagaba el hotel y los viáticos y todo, o sea que estuve ahí. Yo tenía la oportunidad de pasar de Alemania Oriental a la Occidental sin ningún problema. Enseñé el pasaporte o el carnet o algo así y pasaba sin ningún problema. En Alemania Oriental la situación era más o menos como tenemos aquí, falta de comida o la variedad de comida. Y uno tenía la oportunidad de ir a Alemania Occidental, había unos almacenes grandes como Macro o algo así, donde uno podía ir con el carnet que tenía de la República Democrática Alemana para comprar las cosas. Mientras tanto, por ejemplo, el problema que había en Moscú, yo tenía el hijo más pequeño, tenía meses nada más y no había pañales desechables. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Los fines de semana tomaba yo el avión, me llevaba una caja llena de pañales desechables, me los llevaba a Moscú en el avión y regresaba el domingo de la noche ya para abrir la embajada el lunes, ¿no? Y eso era ir y venir así cada 2 o 3 semanas y ver la familia también. Eso me lo permitió
el ministerio, como no tenía yo ningún otro funcionario para dejar de encargado, tuve en realidad, viviendo en Alemania son 2 años. Después, claro, he ido muchísimas veces a visitar a mis primos, porque los tíos ya todos murieron todos, y todavía tengo algunos primos allá. Pero yo tengo familiares que están en Australia, tengo hijos, uno en Ecuador, otro en España, otro en Alemania y otro en Estados Unidos, y tengo hermanas y sobrinos en Canadá, o sea, eso están regados por todas partes del mundo. ¿Cuáles son las ciudades de Alemania que conoces y cuál es la que más te ha gustado? Bueno, yo conozco prácticamente todas las ciudades, ¿no? De Hamburgo, Colonia, Múnich, Berlín, por supuesto, Berlín más que todo, Dresden, etcétera. La que más me haya gustado, bueno, eso es difícil de decir. Berlín es claro, por los museos y los teatros y todas esas cosas, es de primera. Pero cualquier ciudad, hasta más bien cada pueblito en Alemania, tiene, aunque sea un trío haciendo música, ¿no? O sea, música clásica. Cada quien tiene o sea, es un pueblo muy culto, ya de hace muchos años. Y más cuando en la época que Alemania ha sido unificada como Alemania, como conjunto, como República Federal, hasta 1862, cuando estaba Otto de Bismarck, que fue que unificó Alemania y lo formó como una república federal. Antes eran principados y condados y cosas de esas, pero cada jefe de cada lugar buscaba la manera de competir con el otro culturalmente, y eso se ha quedado entre los diferentes estados que están en Alemania. Okay. O sea, ¿cuál es que me haya gustado más? Mira, Colonia tiene por ejemplo, la Catedral de Colonia, que es impresionante. Es quizá una de las mejores iglesias que tiene, y que a Dios gracias se salvó de la Segunda Guerra Mundial, aunque todos los alrededores quedó destrozado. Ahí los americanos se cuidaron en no bombardear la iglesia esa, que es un tesoro, de verdad, del estilo gótico. Sí. ¿Cómo consideras que sería un día normal en Alemania y cuáles son las costumbres básicas de un alemán? Bueno, la vida normal de un alemán comienza, bueno, ya prepararse para trabajar. El alemán es responsable siempre, ¿no? Siempre es responsable. Ha habido fallas ahora para aquellos que no han sido de origen alemán. Por ejemplo, ahora tenemos la cantidad de refugiados y eso ha traído un poco de trastorno. Pero aún los italianos, portugueses y españoles que llegaron después de la Guerra Mundial se adaptaron a la forma alemana de ser cumplido y terminar en la fecha precisa cualquier empresa que ellos quieren crear o tienen que estar, o sea, digamos, terminan en tal fecha y terminan de verdad esa fecha y a tal hora. O sea, es una responsabilidad, y de esa manera es porque hay que ver que Alemania progresó de esa manera. Hay una diferencia, por ejemplo, entre Alemania e Italia, y Alemania con Francia y esa cosa, porque la forma de pensar es un poquito diferente. Y de ahí se ve pues el desarrollo que tuvo Alemania en toda Europa, que es la líder, pues ya
no hay otra manera. Así como es responsable en su trabajo, es responsable también con los que están en su casa, ¿no? Ellos van a llegar temprano y van a ayudar a su mujer a arreglar la casa, porque tener personal de servicio no es costumbre. Él tiene que tener mucho dinero. Y ahí hasta los niños en una familia tienen que colaborar, aunque sea lavando platos, ¿no? Termina de comer y dice, muchachos, vayan a lavar los platos. Y bueno, que su mamá trabajó desde la mañana y el papá también, ahora les toca a usted un ratito, y en 10 minutos lo lavan, ¿no? Y lo secan y lo guardan y todo. O sea, se crea la responsabilidad y la colaboración entre la familia siempre. O sea, es una forma diferente a la forma latina, en donde el hombre tiene, digamos, el jefe de la familia y todos los días se va con los amigos a tomar una cerveza. El alemán toma su cerveza con sus amigos, pero siempre un sábado. No se va durante la semana, ¿no? Y bueno, y a veces pueden llevar la mujer y entonces es un grupo entre mujeres y hombres, no es que uno, como en los árabes, que van a un lado las mujeres y a otro lado los hombres, ¿no? Comparten todo, siempre la conversación. Las mujeres son igualmente ilustradas que los hombres y pueden mantener cualquier tipo de conversación. Es un país bastante culto. O sea que cómo es el día a día, más o menos es. De dichas costumbres, ¿cuál es la que más te gusta o sigues manteniendo desde que vives en Alemania? Bueno, las costumbres. A veces lo estricto de todo es para uno que está en Latinoamérica, choca a veces un poquito lo estricto y lo puntual, pero así funciona Alemania. No se permite llegar tarde a una cita. Si ahí está el teatro, que debe funcionar a las 7 de la noche, o un concierto a las 7 de la noche, a las 7 ya comienza, pero como un reloj. Y no dejan pasar a nadie. Tiene uno que esperar en el intermedio para poder entrar. No como aquí, que a veces unos conciertos comienzan 20, 30 minutos más tarde. No, allá es imposible. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? Salir más temprano, y ahí en los teatros hay lo que se llama el foyer, donde uno toma su champañita o toma cualquier otro vino blanco o lo que sea antes del concierto, si uno ha llegado temprano, o en el intermedio lo mismo, y hay 3 toques de timbre, ¿no? La primera es avisar que vayan tomando asiento, el segundo, tomen asiento, el tercero, ahí comienza. O sea que no hay perdón para aquello que se retrasa. Dime 3 comidas que te recuerden a Alemania. Comidas hay muchas. Yo voy a, por ejemplo, comenzar con una que hay una costumbre de un pan que es una torta, que es famosa en Alemania, que es de Mastollen. Eso es originario de la región de Sajonia. Es un pan con harina blanca y harina de centeno. Lo mezclan con fruta confitada, pasas, almendra, y otras cosas que le ponen ahí, y le ponen neva azúcar encima, ¿no? Y eso es una torta típica de
navidades. Ese es uno. Por ejemplo, en la zona, eso depende de la zona de cada país, ¿no? Tiene, por ejemplo, en Berlín tienen lo que llaman Sauerbraten, ese es asado agrio. Ese es una carne, no sé qué clase de carne es, pero la meten en vinagre un día y después la sazonan y es muy sabrosa. Al terminarla de asar o algo así, no queda agria, sino un saborcito lejano de agrio, pero muy, muy suave, algo así. Por ejemplo, los de Baviera, que están en el sur, ellos comen mucho cochino. Y entonces tienen un plato típico que se llama Eisbein. El Eisbein puede ser horneado como puede ser hervido. Es la rodilla de cochino, ¿no? La rodilla de cochino y es jamón, pues lo que tiene dentro. Entonces, por ejemplo, si es cocido, a mí no me gusta el cocido. El cocido tiene la piel y por debajo la grasa que queda floja y no me gusta, ¿no? Eso, la gente lo come, esa grasa, con una mostaza picante, generalmente. O al que no le guste la mostaza picante, hay mostaza suave, como la que conocemos, no la French, porque esto no es mostaza, es mostaza agria, ¿no? De la semilla de mostaza molida y después le hacen la mostaza. Y, por ejemplo, de parte mía, en aquella época, cuando podía, yo pedía la rodilla de cochino, pero horneada. Entonces la piel afeitada y todo, la piel se volvía un chicharrón. Claro, uno se acuerda del chicharrón de aquí y el chicharrón de allá. Es muy bueno. Pero hay un plato que es típico también de Berlín, que aquí lo llamamos niño envuelto, ¿no? Es la carne, una carne bastante grande, algo así, la machacan bastante hasta que sea delgadito y le ponen pedacitos de cebolla, encurtido de zanahoria, le meten pimentón, lo enrollan y con un palito lo ensartan y lo asan y le ponen una salsa oscura que ellos tienen ahí. Hay otro plato, por ejemplo, lo que se llama Kalbs Schnitzel. El schnitzel Kalbschnitzel es la milanesa, pero de ternera, no de res, que es dura generalmente, no, esa es una carne muy suave. Y allá venden la ternera, aquí dicen que es ternera, aquí no venden ternera, eso está prohibido. Y es una cosa así, un schnitzel, que es un pedazo de carne así delgadito, pero así grande, muy sabroso. Y en vez de usar sal, poner un poquito de limón, que es el sustituto, para evitar que le suba una la tensión. Otra pregunta es, ¿cómo se relacionan con los que son extranjeros? Bueno, Alemania, hay que decir, hay dos etapas, ¿no? Una antes de la Segunda Guerra Mundial, ahí decían Alemania para los alemanes. Y aquellos que eran extranjeros en realidad tenían muy pocas oportunidades de progresar. Había gente que progresaba, pero eran gente que tenían trabajo de segunda. En la época de Hitler, antes de que él llegara al poder, había muchos de religión hebrea, y eso eran
como eran los más ilustrados, etc., ellos son los que eran los directores o presidentes de las compañías, de los hospitales y todo, y ellos contrataban como su segundo o tercero, contrataban a los de religión judía, y los alemanes quedaron para hacer la limpieza, y eso fue lo que revirtió Hitler. Cuando cayó Hitler, se tomó su vida en el 45, comenzó ¿cómo se llama? La reconstrucción de Alemania, ya con un nuevo gobierno que era Konrad Adenauer, que era de la democracia cristiana, que fue electo para hacer todo este trabajo. El plan Marshall, que fue la ayuda que dio Estados Unidos para la reconstrucción de Alemania y el resto de Europa, tuvieron con ese dinero, no tenían mano de obra. Muchos de los soldados habían muerto, las mujeres no tenían la fuerza para la reconstrucción de todos los edificios, aunque sí ayudaron mucho. Entonces tuvieron que importar gente de Italia, Portugal y España, ¿no? Y entonces, hasta el año 55 más o menos, ya Alemania estaba prácticamente reconstruida. Todavía en Alemania Oriental, por no permitir el ingreso de extranjeros para el trabajo y la reconstrucción, todavía hasta para el año 75 se veían edificios con agujeros y balazos en las fachadas y todo, porque ellos no permitieron la entrada y no tenían el dinero tampoco, ¿no? Como ellos fueron la parte comunista que protegida por Rusia, los otros eran por los americanos, los franceses, los ingleses. Entonces, ese grupo de italianos, españoles y portugueses fueron los que reconstruyeron pues ahí. Y se ha creado pues, ¿cómo se llama? Como un agradecimiento de los alemanes a estos extranjeros. Y no hay en absoluto ninguna clase de animosidad contra esta gente. No hay, cualquier extranjero puede ir, es uno de los países que más acepta extranjeros, tanto así que recientemente aceptaron más de 1 millón de refugiados sirios. Ha creado problemas porque desbalance en la forma económica, porque el Estado tiene que darle trabajo y si no hay trabajo tiene que darle una subvención, y eso ha creado ciertos problemas. En Berlín es la segunda ciudad turca del mundo. Primero es Estambul y después sigue Berlín en cantidad de turcos. Turcos hay muchísimos, tanto es así que ya turcos que han nacido allá han sido hasta alcaldes de Berlín. O sea que se acepta a la gente, ¿no? O sea, no hay problema. Okay. Como última pregunta tengo, ¿cuál consideras que es la razón a la que se debe el éxito de Alemania como una potencia mundial? Bueno, todavía no es potencia. Todavía tiene ciertas restricciones de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, no pueden construir submarinos atómicos. Hacen unos submarinos pequeños para venderlos a otros países, no para ellos. Esa es una de las restricciones todavía. O sea que no es una potencia, es potencia económica. Está en tercer, cuarto lugar en el mundo. Antes estaba en segundo, tercero, pero ya ahora está en cuarto y quinto después de que salió China y ahora salió también Corea y Japón y Estados Unidos y ya comparado a
Gran Bretaña y Francia, que han sido las que siempre podían competir con Alemania, ya se quedaron atrás con Alemania. Antes de la Primera Guerra Mundial, en vez de ser el inglés, era el alemán lo que unificaba a Europa en todas las conferencias y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, no había suecos, noruegos, daneses o finlandeses o algo así, o polacos que se podían entender de ellos sino con el idioma alemán. El inglés después se impuso a raíz pues, de que los americanos entraron a Europa después de la Segunda Guerra Mundial e invirtieron muchas empresas, abrieron muchas empresas. Por ejemplo, la General Motors hizo varias fábricas de automóviles en Europa, y la más conocida es la Opel, por ejemplo. Opel es de la General Motors, que es una copia de uno de los carros de la Chevrolet, pero con mejor calidad. Y después, claro, Mercedes-Benz existía antes de la Segunda Guerra Mundial, BMW, Audi, todo eso, Volkswagen, todo eso existía antes de la Segunda Guerra Mundial, y después después se desarrollaron completamente, y la ventaja es que todo producto alemán es de calidad y es desconocido.